¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues mi charla, ahora lo vamos a probar, va a tratar sobre la evolución. Y decimos que el hombre no desciende del mono, ni desciende del chimpancé, ni del orangután, ni cualquier otro simio que viva en la actualidad. Parte de la confusión que se ha generado sobre este tema tiene que ver con esta imagen, una imagen que hemos visto repetida hasta la saciedad en la televisión, en la publicidad, en internet, evidentemente. De hecho, si tecleamos en cualquier buscador de imágenes de internet las palabras evolución del hombre o evolución humana, aparecen imágenes como esta o muy similares, ya incluso llegan a lo cómico, pero que en definitiva nos dan esa visión errónea. Y decimos una visión errónea porque lo que esta imagen nos da a entender es que el hombre proviene de un animal pequeño y peludo y que poco a poco ha ido evolucionando hasta convertirse en la cima de la naturaleza. Y decimos que es equivocada por esta idea de dirección, de evolución hacia la complejidad que se nos está mostrando. En definitiva, las cosas no sucedieron así. La evolución del hombre no ha sido una limpia carrera de relevo en la que tras 5 etapas hemos llegado a donde nos encontramos. Ahora lo veremos con más detalle. Y en cualquier caso, la respuesta a la pregunta de si el hombre desciende del chimpancé es un rotundo no. La paleoantropología nos ha ofrecido una serie de explicaciones y nos dice, sin género de dudas, que el hombre no es más que un eslabón dentro de una larga cadena biológica y que por lo tanto es posible rastrear su pasado a través del estudio de los fósiles. Lo que sabemos con certeza, gracias a la genética, a la biología molecular y otra serie de ciencias afines, es que nuestros parientes vivos más cercanos son los chimpancés, pero que la separación de ambos linajes se produjo hace 6,6 millones de años. Por lo tanto, una pregunta muy relevante y muy importante es saber qué sucedió en ese periodo de tiempo. En definitiva, lo que sucedió es lo que vemos aquí. Podemos ver o representar el esquema de la evolución humana como un árbol, donde la base de este árbol sería la especie central común a todas las que aparecen después, y la ascensión hacia arriba, hacia la copa, el paso del tiempo. Vemos aquí el consenso que hay entre la comunidad científica al considerar que hay unos 18 ejemplares, 18 especies diferentes que podemos considerar antepasados directos nuestros, humanos a nosotros obviamente, pero de las que solo quedamos nosotros, es decir, los 17 restantes ya se han extinguido. En definitiva, podemos agruparlo, como vemos aquí, en 4 grupos principales: los ardipithecus, los australopithecinos, los parántropos y los géneros, género Homo. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque podemos decir sin lugar a dudas que el hombre ha conquistado la Tierra, hemos alcanzado los lugares más lejanos y más difíciles de encontrar, pero sin embargo aún queda una superficie muy importante por explorar, más allá de las cosas avisadas, fondo del mar. Una superficie que ya nos está ofreciendo respuestas a algunas de las preguntas que más nos han inquietado desde siempre: ¿quiénes somos y de dónde venimos? Ese lugar al que me refiero está bajo el suelo que pisamos. Y eso es lo que muestra esta imagen. Muchos de ustedes quizá la reconozcan. Se trata del yacimiento de la Gran Dolina, que pertenece al complejo de la Sierra de la Puerta en Burgos. En yacimientos como este, los paleoantropólogos trabajan junto con un sinfín de científicos de otras muchas especialidades por un objetivo común y claro, que es desenterrar los fósiles, los restos, los vestigios de los organismos que vivieron en el pasado. Porque la paleoantropología se encarga del estudio de esos fósiles para comprender cómo vivieron esos organismos, cuál es el ambiente en el que se desarrollaron y, también muy importante, cuáles fueron las causas de su muerte o de la extinción, en su caso, de la especie. Más tarde hablaremos de un cráneo y un fémur para que podamos visualizar todo esto de forma más clara. En definitiva, lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en el grupo más antiguo, el grupo de los ardipithecus, porque es el más cercano al punto de diversificación de lo que en la actualidad son los parientes más cercanos, como decimos, los chimpancés. En este grupo encontramos 4 especies: Sahelanthropus chadensis, Ornithocerensis, por orden de antigüedad, Ardipithecus cadava y Ardipithecus ranius.
vamos a ver un pequeño pincelado de cada uno de ellos. Sahelanthropus charensis, los fósiles se encontraron todos en una misma región, Tolosmenada, que está situada a unos 500 kilómetros al norte de la capital actual del Chad, Yamena. Hoy en día, si viéramos el lugar donde se encontraron los fósiles, es un lugar totalmente yermo y desértico. Sin embargo, hace 6 millones de años era una zona boscosa y se encontraba al lado de un lago de gran tamaño, el lago Chad, hoy ya casi desaparecido. De este espécimen contamos con el fósil más destacado, que es este cráneo, que vemos arriba que está bastante deformado, pero aún así está bien conservado y esta buena conservación ha permitido que se haya podido realizar una reconstrucción virtual, que es la que vemos abajo, aquí nombrada como CID, lo que nos permite estudiar mejor sus características morfológicas. Ahora después hablaremos de esto porque también es importante. Muy bien, esta es una reconstrucción artística de cuál podía haber sido su aspecto. Bien, a mí personalmente este tipo de trabajos no me parecen, vamos, los considero un poco arriesgados, por una sencilla razón. Hay muchas características de las que vemos aquí que en realidad no sabemos a ciencia cierta. No solo el color de la piel, sino también la cantidad de pelo, por ejemplo, porque son rasgos, son características que no dejan huella en el registro fósil. Por lo tanto, es un poco arriesgado, aventurado hacer esta reconstrucción, pero en cualquier caso es interesante para que podamos hacernos una idea de cuál pudo haber sido su aspecto. Bien, de Australopithecus, todos los fósiles igualmente se encontraron en una región muy concreta, en las colinas Tugen, de ahí su nombre, y también hace 6 millones de años, aproximadamente son entre 4 y 5 millones de años cuando se han tratado estos restos, también en ese pasado era una zona boscosa, aunque hoy también es desierto. De este espécimen tenemos muy pocos restos fósiles, básicamente son estos que vemos aquí. La parte parcial de una mandíbula, algunos dientes sueltos y restos de huesos de las extremidades. No disponemos de ningún fósil o de ningún resto craneal, por lo tanto no hay manera de saber cuál pudo haber sido su aspecto. Por último, los dos Ardipithecus fueron hallados todos en la región de Adar, en Etiopía, en la zona conocida como el Aguas Medio, se llama así por el río Aguas, que es el río que circunda la zona. En definitiva, conocemos dos especies, la más antigua, Ardipithecus cádava, contamos con un puñado de fósiles, algunos dientes, y de Ardipithecus raridus, en cambio, sí hemos tenido más suerte y se conserva un esqueleto casi completo de una hembra, se supone que es una hembra, y este cráneo, igualmente deformado en su origen y muy fracturado, como podemos ver, pero que en cualquier caso ha permitido que se haga una reconstrucción virtual y nos ha facilitado, por ejemplo, otra reconstrucción artística de imaginar cómo pudo haber sido en el pasado. Bien, un tema muy importante cuando un paleoantropólogo está sobre el terreno y encuentra un fósil es cómo puede determinar que ese ejemplar pertenece a nuestro linaje y no, por ejemplo, al linaje de los chimpancés. Es decir, ¿cómo sabemos que Sahelanthropus charensis era uno de nuestros antepasados y no era un antepasado de un gorila? Bien, la adaptación clave, el punto clave en la evolución que distinguió ambos linajes, el resto de simios y el de los seres humanos y todos sus antepasados directos, es la bipedestación, es decir, la capacidad que tenemos de mantenernos de pie y andar sobre las piernas. La forma que tenemos de averiguar esto, es decir, cómo sabemos que un ejemplar fósil podía andar sobre las piernas, es analizando en primer lugar el cuello. Es decir, el cuello en los simios, en los grandes simios actuales, surge de la parte posterior del cráneo con una forma ligeramente horizontal. Es necesario que el cuello aparezca de esta manera porque cuando se desplazan a cuatro patas, como es su forma habitual de desplazarse, tienen que tener la vista mirando al frente. En el ser humano, evidentemente, esto no es así. Nuestra posición, la posición del cuello es totalmente vertical y surge de nuevo la pregunta. Bien,
los fósiles, cuando se encuentran en los yacimientos, es improbable, es decir, casi imposible que nos lo encontremos así, es decir, un cráneo unido a su vértebra para saber cuál era la columna. ¿Qué forma tenemos de averiguar cuál era la posición o la forma del cuello? Pues bien, tenemos que acudir a la base del cráneo. En la base del cráneo tenemos el foramen magnum, que es este agujero que vemos aquí, que es la zona donde la médula espinal se une al encéfalo. La columna vertebral pasa por aquí y dentro de la médula espinal, obviamente, y se une al encéfalo. Pues bien, este agujero occipital, también se llama, está situado casi en el centro de la base craneal, si no tenemos en cuenta los maxilares, y esta posición, esta situación, al ver el esqueleto completo, vemos que está en la línea media del cuerpo. Esto es lo que nos permite mantenernos erguidos y de pie sin demasiado esfuerzo. Lo vamos a ver mejor comparando la posición de este foramen magnum en el resto de los ejemplares que estamos analizando. Vemos el chimpancé, una posición posterior, compatible, como estamos diciendo, con su forma de locomoción cuadrúpeda habitualmente. El ser humano, que hemos dicho que está centrado, y aquí he introducido a Sahelanthropus chadensis, que gracias a esa reconstrucción virtual sabemos que tenía el foramen magnum en una posición media entre estos. Esto es lo que nos dice, lo que nos apunta a que efectivamente Sahelanthropus chadensis estaba adaptado para andar sobre dos piernas, aunque también lo estaba para caminar sobre los árboles. Evidentemente no era una vegetación tan compleja y tan completa como la que vemos en Homo sapiens. Gracias, como hemos dicho antes, a que de Ardipithecus ramidus tenemos un esqueleto casi completo, hemos podido comprobar que también se cumple en esta circunstancia. Es decir, vemos que su foramen magnum está también en línea con la parte media del cuerpo, lo cual nos dice que efectivamente estaba adaptado para la bipedestación, para andar sobre dos piernas, aunque también, si nos fijamos en lo que sería el dedo gordo, por así decirlo, del pie, también estaba adaptado para andar sobre los árboles. Es decir, estamos en un estado intermedio de la bipedestación. Otra característica, otro rasgo que podemos analizar para determinar si un determinado ejemplar era bípedo o no, es estudiar la cadera y el fémur. En el caso del ser humano, el fémur forma un ángulo hacia el interior, es decir, la parte proximal del fémur, donde se une la cadera, está mucho más separada que la parte distal, donde se une a las rótulas, haciendo que estén más cerca las rodillas de la línea media del cuerpo. Esto, de nuevo, es una adaptación para poder andar sin dar pasos dar un paso ancho, sin balancearnos, como por ejemplo hacen los bebés o los niños pequeños cuando están aprendiendo a andar. Lo vemos claramente si tomamos un fémur. Este es un fémur humano. El fémur, al encajar en la rodilla, vemos ese ángulo, se llama el ángulo bicondilar, que forma el hueso. Pues bien, si analizamos este hueso con otros especímenes, este en concreto es un fémur de un chimpancé, vemos que es completamente recto. Este otro detalle, esta otra característica nos dice que efectivamente el chimpancé no está adaptado para mantener una marcha sobre dos piernas de forma estable. Aquí vemos la evolución de los huesos, en primer lugar de un chimpancé y en último lugar del Homo sapiens moderno, con los tres estadios, podemos decirlo así, intermedios de otros restos fósiles de nuestros antepasados. Vemos claramente como el fémur de un chimpancé es, como hemos dicho, totalmente recto, y el fémur de un Homo sapiens no solo está inclinado, sino que además es mucho más largo. Bien, todo esto que hemos analizado, así un poco a volapluma, pero el tiempo nos apremia, para comprender cómo funciona, cómo se han dado todos estos cambios desde Sahelanthropus chadensis, que es el espécimen más antiguo, hasta Homo sapiens, que somos la especie que estamos en la actualidad, tenemos que acudir a la teoría de la evolución. Georges Cuvier, este naturalista francés, fue profesor de anatomía comparada del Museo Nacional de Historia Natural de París y fue el primero que estudió de forma sistemática los fósiles.
Su estudio, esos estudios de los fósiles, le permitió comprender que había una enorme variabilidad entre los organismos pasados y presentes, y sus ideas, aunque en principio algunas de ellas, sus conclusiones fueron equivocadas, sentaron las bases de lo que posteriormente sería la evolución de las especies. De esta manera llegamos a la obra cumbre de Charles Darwin, todos lo conocemos, El origen de la especie, publicada en 1859, aunque curiosamente Darwin no utilizó nunca la palabra evolución. De hecho, esta palabra solo aparece al final de la obra, es la última palabra de su libro, en la primera edición. Él prefería hablar de teoría de la descendencia con modificación. ¿Por qué? Porque para él esa modificación, ese cambio, era un cambio no direccional, era un cambio que no estaba dirigido, sino que se realizaba, operaba a través de la selección natural. Ahora lo explicaremos con un poco más de detalle. En definitiva, lo que la teoría de la evolución nos dice es el estudio de la variación de los organismos a través del tiempo. En este caso, vemos el elefante como era en el Paleoceno y las distintas fases por las que ha atravesado con el paso del tiempo hasta la actualidad. En términos genéticos, es decir, que la teoría de evolución lo que analiza es la variación en la composición genética, en el genoma de los individuos, también a través del tiempo. Bien, la teoría de evolución se ocupa fundamentalmente de tres materias. La primera es el hecho mismo de la evolución, es decir, el hecho de que las especies cambian con el paso del tiempo. Una vez nos damos cuenta de esta circunstancia, que no es tan sencillo como al principio puede parecer, nos damos cuenta, como decimos, de que todas las especies están emparentadas entre sí y que todas las especies llegan a un momento en el que descienden de un antepasado. Al mismo tiempo, vemos que dos organismos se diferencian más o son más diferentes cuanto más tiempo ha transcurrido entre ellos. Es decir, cuanto más tiempo han tenido para evolucionar. Todos estos datos apoyan, como decimos, la visión de que la teoría de evolución implica la variación de los organismos. La segunda materia tiene que ver con el nacimiento de nuevas especies, es decir, la generación de nuevas especies. Para ello, se estudia cuál es la relación de parentesco. Nos interesa saber qué relación hay entre las especies vivas y también las extintas, así como también saber en qué momento se produjo la diversificación, es decir, la separación de los linajes que llevan hasta la especie actual. Otro rasgo también muy importante es saber cuándo se extinguieron, porque evidentemente un detalle y algo que también tenemos que tener en cuenta es que evidentemente no todas las especies que ha habido en el pasado existen en la actualidad. De hecho, es al contrario, la inmensa mayoría de las especies ya no están. La última materia de la que vamos a mencionar, de la que vamos a hablar, son las causas de la evolución. Este es quizá el punto en el que hoy en día hay más debate en la comunidad científica. Una vez sentado el hecho de que las especies cambian y de que hay una variación con el paso del tiempo, es esencial comprender cómo se ha producido esa variación, es decir, cuáles son los mecanismos que han operado para que eso sea así. Comprender eso es la base esencial de la teoría de la evolución. Bien, Charles Darwin hizo mucho hincapié en la variación, es decir, en el cambio, la variación de los organismos. Hablaba de que las variaciones favorables son las que incrementan la posibilidad del organismo de sobrevivir, pero no vivir por vivir, vivir para dejar descendencia, para transmitir su carga genética. Una vez que eso sucede, opera la selección natural. La selección natural lo que implica son diferencias en la supervivencia, en la fertilidad, en el ritmo de desarrollo o en cualquier otro aspecto del ciclo vital del organismo. Todas estas características, todos estos términos los podemos agrupar en el término de reproducción diferencial, porque en definitiva todos ellos afectan a la manera o a la cantidad de descendientes que puede dejar cada uno. Por último, la herencia. Las variaciones más útiles, de las que hemos hablado antes, esas adaptaciones, llegan con el paso del tiempo a reemplazar a las que son menos favorables, a menos ventajosas. De esta manera se produce un cambio no solo en la constitución externa del organismo, lo que llamamos el fenotipo, sino también en la constitución interna, en la genética. Evidentemente, Darwin en su época no conocía los mecanismos de la herencia, el ADN, los genes, la existencia de los genes se hizo público mucho más tarde, pero él ya comprendía cuál era el mecanismo fundamental. Bien, vamos a centrarnos ahora en cuáles son los principales mecanismos evolutivos.
Hablaremos de la selección natural, de la deriva genética y, por último, de la mutación. Para explicar cómo funciona la selección natural, voy a utilizar un ejemplo que ya se ha convertido en clásico. Se trata del melanismo industrial. El melanismo es un ennegrecimiento, un oscurecimiento de la piel que podemos comprender con un ejemplo también muy normal, que es la pantera negra, que la pantera negra en realidad no es más que un jaguar o un leopardo melánicos, es decir, completamente negro. En este caso, he preferido escoger la mariposa del abedul, llamada Viston betularia, de la cual tenemos o conocemos dos variedades. Esta coloración más clara, llamada común, y esta carbonaria, como vemos, completamente negra. Alrededor de 1848, en pleno apogeo de la Revolución Industrial en Inglaterra, los naturalistas se dieron cuenta de un hecho curioso, y es que la variante carbonaria era mucho más abundante en la zona cercana a las fábricas. Sin embargo, en las partes más alejadas, en las zonas rurales, era la variante clara la que predominaba. La explicación la hallan en la contaminación. En el ambiente natural, la mariposa clara está adaptada perfectamente al color claro de la corteza de los abedules. Sin embargo, en las zonas cercanas a las fábricas, el hollín mata a esos líquenes grisáceos, convirtiendo la corteza en completamente negra. De esta forma, en esa zona, la mariposa negra sí está mejor camuflada frente a las aves depredadoras que la blanca. Por lo tanto, aquí es donde opera la selección natural. Para explicar esto, voy a entrar primero a definir qué son los alelos. Los genes no son todos iguales, hay variedades. La variación en un mismo gen se llama alelo. En este caso concreto podemos poner el ejemplo del grupo sanguíneo en los seres humanos. El grupo sanguíneo está determinado por un gen con tres alelos diferentes, el A, el B y el O. En este caso concreto, el gen de la pigmentación de las mariposas tiene dos alelos, uno claro y otro oscuro. Como hemos dicho, en la zona contaminada, las mariposas que sobrevivían eran las oscuras, sencillamente porque las aves tenían más fácil comerse las blancas. Por lo tanto, de generación en generación se fueron transmitiendo los alelos oscuros de la mariposa. Por eso, continuamente predominaba ese alelo oscuro en esa zona. Al caso contrario, evidentemente, en la zona sin contaminación era al contrario. Vamos a explicar ahora la deriva genética con este ejemplo. Vamos a ver, la deriva genética no es más que la mezcla al azar, digámoslo así, del material genético. Tenemos que saber que la inmensa mayoría de los organismos, nosotros evidentemente también, tenemos dos copias de cada gen en nuestro organismo y evidentemente dos juegos completos de cromosomas. Uno lo heredamos de nuestro padre y otro de nuestra madre. Cuando se forman las células germinales, el espermatozoide y el óvulo, se produce lo que llamamos la recombinación. Es decir, de dos copias tiene que aparecer una sola y la elección, que evidentemente es azarosa, no es dirigida, es totalmente aleatoria. Un espermatozoide puede tener, aquí lo he marcado con colores, un alelo azul o puede tener un alelo rojo. En el caso de la madre, igual, puede tener alelo azul o alelo amarillo. En este caso concreto que hemos puesto, ambos, espermatozoide y óvulo, que se unen para formar el gameto, tienen el mismo alelo azul. Por lo tanto, la siguiente generación habrá perdido esta variación genética, esta variabilidad. Esa pérdida es puramente azarosa y decimos que si no hubiera otros mecanismos evolutivos de fuente evolutiva como la mutación o la selección natural, pasado el tiempo, todos los organismos llegarían a tener solo un alelo, porque por deriva genética irían perdiendo en cada reproducción una copia. Sin embargo, como efectivamente existen otros mecanismos, la deriva genética no es importante o no afecta demasiado la evolución, nada más que en aquellos casos en que las poblaciones son muy reducidas, hay muy pocos organismos. En última instancia, vamos a tratar la mutación. La mutación, todo esto evidentemente muy breve, podemos decir que la mutación es el cambio estable y heredable en la secuencia de los nucleótidos del ADN. Podemos hablar de dos tipos de mutaciones a grosso modo. La mutación cromosómica, que es la que afecta al número de cromosomas
y por tanto el número de genes con una supresión o una adición de genes, y la mutación molecular, que es la variación o el cambio en la secuencia croqueta de estos nucleótidos. Puede haber el cambio de una base, puede haber una adición o una sustracción, una supresión. Cuando hablamos de mutación, rápidamente tendemos a pensar que es algo malo. Una mutación lo asociamos en general con algo malo, pero todos tenemos que ser conscientes que sin mutación no estaríamos ninguno aquí. Una alta tasa de mutación, es decir, una frecuencia muy alta de cambios mutacionales en la genética de un organismo o de una población, puede ser bueno porque permite que haya una enorme variabilidad genética. Cuando se produce un cambio drástico en las circunstancias del ambiente o un evento catastrófico, el hecho de que haya una alta mutación, una alta variabilidad, permite que alguno de esos organismos pueda tener la adaptación clave que le permita sobrevivir a ese cambio catastrófico. En cambio, aparejada, esta alta tasa de mutación puede llevar la aparición de enfermedades graves que impidan al organismo reproducirse, o sea que, como siempre, el término medio es lo importante. Bien, ya hemos visto todo esto y ahora me voy a centrar, vamos a explicar qué ha pasado en la realidad. Hace entre 10 y 5 millones de años se produjo un enfriamiento global en el clima de toda la Tierra. Aquí vemos una selva, que era el ambiente natural de nuestros antepasados, como digo, hace entre 10 y 5 millones de años. ¿Qué sucedió con el enfriamiento? Pues al enfriarse el clima, la extensión de las selvas se redujo considerablemente y empezaron a aparecer los bosques dispersos y las zonas de sabana. Nuestros antepasados, eso lo sabemos analizando también las especies actuales, se alimentaban sobre todo de frutos. Con ese enfriamiento del clima y esa reducción de las selvas, la disponibilidad de los frutos menguó bastante. No solo había menos cantidad, sino que estaban más lejanos, la zona donde había frutos era más lejana, y al mismo tiempo dependían más de las estaciones, del clima en su momento. Por lo tanto, fue necesario que esos antepasados nuestros se desplazaran a distancias cada vez más largas para conseguir la misma cantidad de comida. Del mismo modo, esa ausencia de la fruta nos obligó a nosotros y a nuestros antepasados a alimentarse de alimentos más pobres y más duros y difíciles de conseguir, como son las raíces y los tubérculos. En definitiva, lo que vemos aquí es la actuación de la selección natural. La selección natural favoreció dos transformaciones principales, que son precisamente las que vemos en el grupo de los ardipithecos. La primera de ellas tiene que ver con la dentición. Aparecieron dientes más fuertes para permitir masticar y trabajar mejor la comida más dura, esas raíces y esos tubérculos que hemos visto. La segunda transformación fundamental es la bipedestación, es decir, la posibilidad de desplazarnos a distancias más largas sin el gasto energético que supone para un cuadrúpedo, lo que además permitió liberar las manos para que pudieran acarrear objetos y aún perdiendo velocidad, porque un cuadrúpedo es más rápido que un bípedo, pero sí ganamos sí fuimos mejores corredores de fondo. Esto tiene su interés porque para huir de los depredadores es mejor ser corredor de fondo que corredor de velocidad. En definitiva, la paleoantropología nos ha ayudado a comprender cuál es nuestro pasado, pero aún falta mucho por hacer. Seguimos teniendo que excavar para encontrar más fósiles, puesto que esto nos ayudará a responder las preguntas que aún nos quedan por responder. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Preguntas, sugerencias, comentarios, lo que no te la hagan. A mí es un comentario que siempre dice, la teoría de evolución no está demostrada, tal. Bueno, no está demostrada, pero es que llevamos 150 años intentando echarla abajo y no hay manera. De verdad, lo que hacemos en el laboratorio muchas veces no es intentar demostrar una teoría, es intentar luchar contra ella y pegarle pedrada a ver si cae. Pero es que le hemos pegado un montón de pedradas y no cae. Pero luego, una pregunta, ¿la genética nos explicaría muchas cosas?
Sí, de epigenética, además, hace pocos años se ha llevado a cabo un estudio muy interesante en Code que trata precisamente de eso, de averiguar cómo funciona la epigenética. La epigenética, para el que no lo sepa, es los cambios que se producen en el genoma que no se heredan. Es decir, no están en el ADN, son otra serie de moléculas que se unen al ADN y determinan su constitución, su forma y cambian, por lo tanto, la forma de actuar de ese ADN. Efectivamente, hay mucho que averiguar todavía. No sabemos exactamente o no se sabe con profundidad cómo funciona la epigenética. Se está investigando, de hecho, una conclusión muy importante de ese estudio es que no tenemos que acudir a una definición de gen tal y como la conocemos, un gen, una parte concreta del ADN. El gen en sí es mucho más complejo y mucho más difícil de comprender, no solo ya en su constitución, sino tridimensionalmente y su forma de relacionarse con otras partes del genoma. En cualquier caso, la epigenética podrá responder preguntas, pero la investigación básica que se ha llevado a cabo hasta ahora, respecto ya concretamente de la evolución humana, se hace sobre todo con fósiles. Un detalle muy importante relacionado el ADN con este tema es los estudios con ADN fósil. El ADN fósil actual más antiguo que se ha codificado, que se ha descubierto es de 400.000 años. Como vemos, muy lejano todavía de los 6 millones de años que suponemos que cuando se produjo la divergencia. Pero en cualquier caso, son campos totalmente nuevos y que están, efectivamente, abriendo, sobre todo, nuevas preguntas que necesitan respuestas para acumularse al conocimiento que ya tenemos aquí. Además, con el tema de epigenética pasa una cosa que siempre, cuando aparece la epigenética, era como un poco volver atrás. Era como volver al tiempo de la mar, de la función hacia el órgano. Es decir, aquella típico caballo que va tirando el cuello y cuanto más lo tira se ve más largo y los hijos hereden ese carácter. En realidad, la epigenética es una adquisición en vida durante la vida de un carácter. Pero el 90% de la epigenética que sufrimos se reprograma en los espermatozoides, con lo cual la gran mayoría de esas modificaciones epigenéticas que sufrimos nosotros en vida se reprograman y desaparecen en la descendencia. Pero hay una pequeña parte de epigenética, sobre todo la descendencia mitocondrial, la que solamente heredamos por parte de la madre, que esa sí la heredamos. Y eso sí que es verdad que es herencia de carácter adquirido. Pero no es lamarquismo, porque la mar no conocía ni lo que era un gen, ni lo que son los cromosomas, ni nada de eso. Pero sí que es verdad que hay que ponerle un pequeño, como dice un profesor mío, otro palo al sombrajo para que la teoría esté completa. Pero no quiere decir que la teoría sea errónea, que hay que completarla. De hecho, la teoría de evolución que consideramos hoy en día es muy diferente de la que Darwin tenía en mente. ¿Vale? Había que modificarla primero con la genética, que él no conocía. Podría haberlo conocido, porque tenía el libro de Mendel en su despacho, pero nunca lo leyó porque no hablaba alemán. Así que de ahí la importancia de los idiomas. No leyó a Mendel porque no sabía alemán, pero tenía el libro ahí. Pues imagínate lo que hubiese hecho un Darwin con el libro de Mendel en sus manos. Eso no lo sabía. Lo tenía, se ha encontrado en el despacho de Darwin, pero estaba en alemán. Así que estaba sin desenvolver, estaba guiadito, perfecto. ¿Más preguntas? Sí, una pregunta sobre el título de la charla. Creo recordar es el hombre no desciende del mono. Y tú nos has explicado claramente que el hombre no desciende del chimpancé. Pero mi pregunta es, ¿el antepasado común del chimpancé y del hombre no es un mono? Si yo lo veo, si me encuentro a mi tatara, bueno, yo no diría esto es un mono. Siempre es un mono. Sí, el tema es complicado porque la palabra mono no es taxonómica, es decir, no es un concepto científico, es una acepción general. Por mono podemos entender, bueno, hemos visto las reconstrucciones virtuales, las reconstrucciones artísticas, ¿no?, de nuestro antepasado. ¿Quién no diría que no se parece a un chimpancé o a un gorila? Pero el término mono no es científico. Entonces, lo que quería dar a entender es que no descendemos de ningún simio o gran simio vivo en la actualidad. Es que la idea que se tiene, sobre todo por esa imagen que hemos visto, y mucha gente todavía dice, ¿qué pasaría si los chimpancés continuaran evolucionando? ¿Llegarían a ser como nosotros? Entonces, esa idea errónea es que los chimpancés también tienen antepasados. Se han descubierto fósiles de especies antecesoras de lo que hoy en día es un chimpancé. Entonces, si hablamos en términos estrictamente taxonómicos, la palabra mono no existe. Ahora, la clasificación, nosotros somos primates. Estamos dentro del orden de los primates. Lo que pasa es que a la hora de organizar la cantidad, la variedad de organismos se hace
tomando características esenciales y viendo quién viene de quién. En este caso es la bipedestación la punto clave que nos hace divergir de el resto del grande simio. Pero ya no solo por andar, porque el hecho de andar fue el primer paso para desarrollar un cerebro más evolucionado, que es el que nos ha llevado hasta hoy. Entonces, evidentemente el ser humano es muy diferente de un chimpancé. Viendo cuál era el último denominador común, digámoslo así, era ese punto clave, la bipedestación. Vale, tenemos tu Jorge. Sí.